Así que, hermanos, vamos a empezar la predicación el día de hoy. Como hemos visto en la lectura congregacional, lo vamos a centrar en el Salmo 79. Los que estáis familiarizados con el Salmo, o tal vez lo habéis leído por primera vez, habéis notado que es un salmo de lamento y un salmo de arrepentimiento, pero también es un salmo imprecatorio. ¿Qué quiere decir que sea un salmo imprecatorio? Pues que es un salmo de penitencia o un salmo de deseo de venganza por parte del escritor para que Dios se vengue duramente de sus enemigos. Y puede ser que esto choque en tu mente, en tu razonamiento como cristiano. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, un salmista, esté pidiendo venganza contra sus enemigos? ¿No manda Jesús a amar a nuestros enemigos? ¿No manda Jesús a bendecir a los que nos maldicen? Bueno, si nosotros leemos de manera superficial este salmo y no indagamos en él, podemos llegar a muchas conclusiones y abrir muchas puertas peligrosas, como muchos han hecho el día de hoy, que mutilan las Escrituras y como no entienden este salmo, llegan a decir que esto no es palabra de Dios, que simplemente esto es el deseo de un salmista lleno de ira y lleno de enojo en contra de sus enemigos. Pero si nosotros llegamos a esta conclusión de que esto no es palabra de Dios porque nosotros no lo entendemos, ¿qué otra cosa no es palabra de Dios? Si nosotros llegamos a esta conclusión de que esto no es palabra de Dios, ¿por qué confiar en la Biblia? ¿Por qué confiar que la Biblia dice que Jesús es el único camino, verdad y vida? Tal vez eso también no es palabra de Dios. ¿Entendéis las puertas que nosotros abrimos cuando empezamos a mutilar las Escrituras como muchos están haciendo el día de hoy? Porque ciertamente, hermanos, el Salmo 79 es muy duro. Dios está diciendo que caerá como fuego consumidor y su ira y su mano todopoderosa destruirá a sus enemigos. Y vivimos en una generación de cristal, ¿verdad? Que por todo se ofende. Y ciertamente los predicadores de esta generación mutilan las Escrituras para que no se vaya a hacer que alguien se ofenda por este mensaje. Hermanos, pues bueno, no estamos llamados a mutilar las Escrituras ni a suavizar el Evangelio en pos de que la gente no se ofenda. Estamos llamados a anunciar todo el consejo de Dios, seas predicador o seas simplemente un cristiano que asista a la iglesia. Estás llamado a predicar todo el mensaje de Dios, les guste o no les guste al mundo, porque es palabra de Dios. Debemos entender, como dice Juan, la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 2, que muchos falsos maestros han salido por el mundo. Muchos falsos maestros han salido a mutilar las Escrituras. Muchos falsos maestros que tienen muchos seguidores están enseñando que esto no es palabra de Dios. Y tenemos que cuidarnos de esto. El apóstol Juan nos llama a que nosotros debemos discernir los espíritus si son o no son de Dios. También Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Pablo no le está diciendo a Timoteo, las Escrituras contienen la palabra de Dios. Pablo le está diciendo, las Escrituras en su totalidad son palabra de Dios. ¿Esto incluía los salmos? Por supuesto que sí. Ahora nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor referente, nuestro Salvador, en Lucas capítulo 24, y te invito a que en casa lo puedas leer, en los versículos 25-26, cuando Él ha resucitado, camino a Emaús, se encuentra con 2 discípulos, ¿y qué hace Él? Le abre las Escrituras y les cuenta todo lo que ellas hablaban acerca de Él. ¿Esto incluía los salmos? Por supuesto que sí. Luego, versículos más adelante, en el 44 ya, dice concretamente que los salmos hablan acerca de Él. Y cuando dice los salmos, por supuesto, incluye el Salmo 79. Ya con estas advertencias nosotros debemos llegar a este salmo que es ciertamente difícil y pensar, ¿cómo puedo ver a Cristo aquí? ¿Cómo puedo ver su gracia en este lugar? Si Él me dice que Él está presente en todos los salmos, en este salmo también está presente. Y por supuesto, esto significa que debe ser de bendición para su iglesia. Dicho esto, hermanos, vamos a ver el salmo y habrás notado que tiene unas divisiones muy marcadas. Del versículo 1 al 4 encontramos un lamento profundo por lo que ha acontecido, un lamento profundo de dolor. Luego de versículos 5 al 12 vemos una súplica por misericordia y también por venganza de los enemigos. Y por último vemos en el versículo 13 una alabanza y esperanza en Dios. Así que vamos a ver la primera parte de este salmo del versículo 1 al 4. Podemos apreciar, hermanos, una escena realmente muy lamentable, una escena muy dolorosa. Vosotros sabéis que los salmos se escribieron en poesía y muchas veces los escritores utilizan imágenes o alegorías para hablarnos acerca de algo que ha acontecido. Y puede desviarnos un poco a veces la mente, pensar de que, bueno, el salmista está utilizando imágenes que no sucedieron de esta manera. No, hermano, si tú lees detenidamente, el salmista está siendo literal con respecto a lo que ha pasado en Israel. Han destruido a Jerusalén, han destruido el santo templo, han matado a los hijos de Dios. Y es realmente muy doloroso lo que encontramos en los primeros 4 versos. Seguramente si utilizas la versión Reina Valera, este salmo titula Salmo o Himno de Asaf.
¿Quién fue Asad? Asad fue uno de los cantores, como dice Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 17, de David. Entonces, ¿escribió este salmo Asad? Bueno, la destrucción de Jerusalén sucedió 500 años después del rey David. Al menos que Asad haya vivido 600 años, él tendría que haber escrito este salmo. Pero lo que nos quiere decir esto es que Asad inauguró una escuela de escritura con respecto a los salmos. Y esa escuela de escritura perduró durante muchos siglos. Por eso es que este salmo titula Salmo de Asad. Charles Spurgeon nos dice que puede ser, o muy posiblemente, este salmo fue escrito por el profeta Jeremías. Pero ciertamente, sepamos o no sepamos quién escribió este salmo, esto no le resta importancia o aplicaciones para la iglesia hoy en día. Hermanos, nuevamente, es lamentable lo que estamos leyendo aquí. Es lamentable lo que nosotros contemplamos. Y cuando vemos esto nos podemos hacer dos preguntas. ¿Cómo es posible que esto le esté pasando al pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que Dios haya aparentemente abandonado a su pueblo? ¿Es que Dios se ha olvidado del pacto con Abraham? ¿Es que Dios se ha olvidado del pacto que hizo con el rey David? Los israelitas van a presentar a Dios una súplica de profundo dolor por lo que les ha acontecido. Los paganos, hermanos, han arrasado esta ciudad. Y notemos cómo el salmista se va a dirigir a Dios y le va a suplicar diciendo algo muy curioso. Señor, han destruido tu heredad. Señor, han destruido tu santo templo. Señor, han arrasado tu santa ciudad. Señor, han asesinado a tus siervos. En otras palabras, el salmista le está diciendo a Dios, Señor, han destruido lo que es tuyo. ¿Cómo has permitido esto? Nos han castigado duramente a causa de nuestros pecados. ¿Cómo has permitido esto? Ciertamente en nuestra mente no podemos llegar tal vez a comprender por qué Dios permitió que pase esto. Son terribles versos que nos narran acerca de la destrucción atroz que se llevó a cabo en esta ciudad. Jerusalén fue totalmente destruida, el templo en ruinas, y no solamente destruyeron el templo, sino que también lo profanaron. Profanaron el lugar santísimo, profanaron las cosas santas del Señor. Y los israelitas están empezando a recapacitar a causa de sus pecados. ¿Verdad? Nos dice el Salmo. ¿A dónde recurrían ellos cuando reconocían que habían pecado? ¿A dónde iban ellos a ofrecer sacrificio o a buscar que un sacerdote interceda por ellos para hacer remisión de pecados? Al templo. Es que ahora no tenéis ni templo. No tienen ni templo. ¿Te imaginas la situación de los israelitas, de los judíos? Dios nos ha castigado por nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, pero es que no tenemos ni siquiera el templo a ir a buscar perdón de pecados. Lo único que les queda es elevar una súplica al Señor. Fueron avasallados, fueron destruidos y los judíos fueron asesinados a filo de espada. Y no solamente asesinados, sino que también humillados. Dice que no se les dejó enterrar su cuerpo. Y como era muy común por los babilonios, cuando mataban o asaltaban alguna ciudad, desperdigaban los cuerpos de los muertos por el camino o por las tierras para que las aves y las bestias del campo se coman a estos muertos. Digo todo esto, hermano, y tal vez te sorprenda, pero es que quiero que veas que esto es literal lo que ha acontecido. Babilonia ha destruido Jerusalén. Ha matado a filo de espada a cientos y cientos de judíos. Puedes leer un poco más acerca de esto en Segunda de Reyes, capítulo 25. Nuevamente, tal vez te preguntes, después de que he narrado todo esto, ¿cómo es posible que Dios haya permitido tal cosa? ¿Cómo es posible? Pero lo cierto, hermanos, es que Dios no solamente permitió esto, lo cierto es que Dios llevó a cabo esto. Vamos a Jeremías, capítulo 21, versículos 5 y 6. Entrando un poco en el contexto de este libro, de este pasaje, el rey Sedequías quiere consultar a Dios a través del profeta Jeremías para ver qué es lo que Dios va a hacer con respecto al asedio que Babilonia está poniendo contra Jerusalén. El rey Sedequías quiere saber si Dios va a intervenir, si Dios los va a librar de esto que Babilonia se prepara a hacer en Jerusalén. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Jeremías 21, versículos 5 y 6. La respuesta de Dios, hermanos, es: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Tremenda la respuesta de Dios, ¿verdad? Dios permitió esto y Dios llevó a cabo esto. Déjame contarte también algo que sucedió bastante parecido en el año 70 después de Cristo. El historiador Flavio Josefa nos cuenta cómo Jerusalén fue destruida, pero esta vez a mano de los romanos. Él nos cuenta que en un solo día los romanos mataron a filo de espada a más de 250,000 personas.
Dice que la masacre fue tal que los estanques, las aguas de Jerusalén quedaron contaminadas durante días por la sangre de los muertos. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque al finalizar este relato, Flavio Josefo dice, nuestro Dios se ha puesto del lado de Roma. Yo me imagino a los judíos también en aquel momento diciendo, nuestro Dios se ha puesto del lado de Babilonia. Nuestro Dios ha usado a Babilonia para castigarnos, para destruirnos. Y quiero darte el argumento de mi predicación, hermanos. ¿Sabes por qué Dios permitió todo esto? ¿Sabes por qué Dios llevó a cabo todo esto? La respuesta es muy sencilla, pero muy profunda. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Israel no estaba recibiendo más que el justo pago por su propio pecado. Y nos puede parecer exagerado el castigo. Nos puede parecer tal vez un poco desproporcionado el castigo. Y si te parece que el castigo es exagerado es porque no has contemplado, no has asimilado, ni has entendido la magnitud de la santidad de Dios. Si ya vemos que nuestro pecado a nivel horizontal nos lleva a pleitos, mentiras, engaños, ¿a qué nos lleva nuestro pecado a nivel vertical? Ofendemos la santidad del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y Él no puede responder de otra manera, hermanos. Su santidad lo lleva a responder naturalmente con ira y con castigo para el pecador. Él permitió y Él llevó a cabo esto contra los judíos, porque se habían desviado de su santa y bendita ley. Considera por un momento el pecado de nuestro padre Adán. Se le dijo que él no coma del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y él decidió comer de ese fruto. Y ahora vemos, ¿verdad?, las terribles consecuencias de esto. El sufrimiento, el pecado y la muerte entró en el mundo. Y a muchos les parece exagerado también este castigo. Si simplemente comió del fruto del bien y del mal. Pero no se trata si el pecado fue pequeño o si el pecado fue grande. Se trata de a quién ofendió. Ofendió a Dios. Ofendió al Creador de los cielos y de la tierra. Desde ese momento la desobediencia y el pecado entró en el mundo. Desde ese momento el pecado nos cegó delante de Dios. Desde ese momento la desobediencia nos llevó a amar más las cosas de este mundo antes que a Dios. Y nos llevó a preocuparnos más por esta vida que por la vida eterna. Yo te pregunto, ¿a qué le temes más? ¿A la vida, a la muerte física, o a la muerte espiritual y eterna? ¿A qué le temes más? ¿Aquel que puede matar tu cuerpo débil, tu cuerpo que está hecho del polvo, o aquel que puede matar tu alma eternamente en el infierno? El pecado muchas veces nos ciega de tal manera, hermanos, que nuestro temor, aún siendo creyentes, es a la muerte física. Nuestro temor es a las penurias que podemos pasar en este mundo, en esta ciudad. Y nos esforzamos en trabajar y en trabajar para evitar pasar por una penuria como la pobreza o la miseria. Acumulamos riquezas, acumulamos dinero, buscamos mejores trabajos. Y de esta manera vamos a huir de la miseria mientras tenemos una pobre vida espiritual. O ahora con la pandemia, ¿cuántos temen a la enfermedad? No vaya a ser que me toque alguna enfermedad, algún mal. Y nos esforzamos en tener la mejor dieta, nos esforzamos en ir al gimnasio, nos esforzamos en ser sanos. Está bien ser sano, ir al gimnasio tal vez, pero esta no debe ser nuestra prioridad. Nos esforzamos en estar fuertes físicamente mientras nuestra alma está enferma. A veces huimos de la soledad, como hablábamos el viernes, y buscamos desesperadamente una pareja. Buscamos desesperadamente compañía, buscamos desesperadamente la fama para no sentirnos solos. Y esto nos lleva a olvidarnos del único compañero que prevalece. El pecado nos ciega de tal manera, hermanos, que nos vamos a centrar en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, en las cosas efímeras, en las cosas que pasan. Y es el problema que están teniendo ahora los israelitas. Se centraron más en sí mismos, se centraron más en sus placeres, se centraron más en dar rienda suelta a lo que su corazón les demandaba. Y como dice Juan Calvino, cuando nosotros damos rienda a nuestros corazones, a nuestros deseos, nuestro corazón no es más que una fábrica de ídolos. Y empezamos a complacernos en las cosas de este mundo y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios hasta que el castigo de Dios cae sobre nosotros. Hasta que la mano del Dios Todopoderoso castiga a sus hijos. Porque como he dicho hace un momento, Dios no puede permanecer indiferente a tu pecado. Dios no puede omitir tu rebelión contra su santa ley y debe castigarte. Yo sé que esto es un ejemplo muy trillado, pero nosotros como padres castigamos a nuestros hijos por un bien.
para que ellos puedan crecer en piedad y puedan ser un bien para esta sociedad y puedan conocer a Cristo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial debe corregir a sus hijos? Debe derramar su justicia y su ira sobre sus hijos para que ellos recapaciten y puedan ver a Dios en todos sus caminos. ¿No es esto lo que el libro de Eclesiastés nos dice? Que el día bueno y el día malo Dios lo ha creado ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocerle a Él en todos nuestros caminos. Y es esto lo que los israelitas están empezando a hacer. Es esto lo que el salmista nos está diciendo, que los israelitas están empezando a hacer. Después del castigo que Dios ha traído sobre ellos, haber permitido que Babilonia los arrase, haber llevado a cabo este castigo sobre ellos, dice el versículo 5 al 12, nuestro segundo punto, que van a suplicar misericordia. Van a reconocer su maldad y van a suplicar misericordia a Dios, pero también van a suplicar por venganza de los enemigos. Dice el versículo 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Verso 8 y 9. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El salmista está reconociendo el pecado del pueblo, hace preguntas hacia Dios y también hace afirmaciones delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo llamativo de esta oración que el salmista está utilizando? Es que él nos está justificando delante de Dios. Él podría haber dicho, mira Dios, perdónanos porque nosotros somos pueblo tuyo. Somos escogidos por ti. Él está recurriendo a las misericordias de Dios. Él no tiene en qué justificarse porque está reconociendo que ha pecado delante de Dios. Cuando yo leía este pasaje me llevaba rápidamente a Lucas 18, versículo 13, donde encontramos a este publicano, ¿verdad?, que reconoce su pecado, ni siquiera puede elevar los ojos al cielo, lo único que hace es golpearse el pecho y decir, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Él se olvida de quienes simplemente reconoce su maldad y no añade esos peros que tanto nos gusta a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos nuestro pecado y decimos, Señor, perdóname, no tendría que hablar así a mi esposa, perdóname porque he tratado mal a mis hijos, he hablado mal a mis compañeros de trabajo? Oh, Señor, pero tú sabes cómo son ellos, ¿verdad? O a veces decimos, oh, Señor, perdóname porque soy muy negligente a la hora de estudiar tu palabra. Pero tú sabes que ocupado estoy. Y luego tenemos todo el tiempo del mundo para las redes sociales. Bien nos haría aprender esta oración del salmista. Quitarnos esos peros que muchas veces entorpecen nuestro arrepentimiento. No intentar justificarnos delante de Dios porque ciertamente hemos pecado solamente delante de Él. Perdóname, Señor, porque he pecado delante de ti. El salmista reconoce también a quién se está dirigiendo. No apela a lo que Él es, sino a quién es su Dios. ¿Y quién es su Dios? Un Dios grande en misericordia. Y no hay otras palabras más que esta: perdóname por la gloria de tu nombre y perdóname por amor de tu nombre. Consideremos esto a la luz del Nuevo Testamento. Vayamos a la carta de Efesios, capítulo 2. En los primeros versos, Pablo está hablando acerca de cuál era nuestra condición o cuál es tu condición delante de Dios si estás fuera de Cristo. Él nos está diciendo que estábamos muertos en delitos y pecado, que constantemente hacíamos lo malo delante de Dios, que nos rebelábamos contra su santa ley y que estábamos siendo engañados por Satanás. Pablo está haciendo referencia, creo yo, a este salmo también. Y va a añadir un pero, después de contarnos cuál era nuestra condición, pero este pero sí que es necesario. ¿Y qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué sois salvos? ¿Por lo que sois? ¿Por lo que hacéis? ¿O por lo que vayas a hacer? No, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo está hablando, al igual que el salmista, de un Dios rico en misericordia, capaz de perdonar a los transgresores. Es aquí donde quiero hacer una conexión con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es capaz de perdonar cualquier pecado que tú tengas. Cristo es capaz de perdonar al peor transgresor de su santa ley.
porque en Él podemos hallar la verdadera, rica misericordia a la cual el salmista se está dirigiendo y a la cual Pablo está haciendo referencia. Solo en Él podemos huir de ese juicio severo que viene contra los enemigos de Cristo. Solo en Él podemos hallar el escondedero, solo en Él podemos huir de la ira venidera. Porque ciertamente una ira se derramará sobre todo aquel que decide deliberadamente rechazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opción te quedará a ti si hoy, escuchando el mensaje del Evangelio, decides endurecer tu corazón y no hacer caso a Cristo? ¿Qué esperanza te queda a ti? ¿A quién vas a recurrir en ese tiempo de angustia? ¿A quién vas a recurrir como Él, que es capaz de perdonar pecados? ¿A quién vas a recurrir como Él, que es capaz de herir, pero que también es capaz de sanar? ¿A quién vas a recurrir como Él, que es fiel, aunque nosotros permanezcamos muchas veces infieles? ¿A quién vas a recurrir como Él, que solo Él puede oír el clamor de un corazón arrepentido? Solo en Cristo podemos hallar nuestro escondedero, como decía el himno, de la ira venidera contra los enemigos de nuestro Dios. La ciudad ha sido arrasada, hermanos, el templo profanado. Ellos reconocen que esto ha sido a causa de sus pecados y recurren a Dios para que Él les responda. Y hasta aquí podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Dios castiga el pecado, Dios oye el clamor de su pueblo y Dios perdona el pecado de su pueblo. Pero ¿qué con los versos que hablan de venganza? ¿Qué con estos versos que hablan de venganza? Si son palabras duras, ¿verdad? Porque el salmista está pidiendo que se le devuelva a Babilonia 7 veces a comparación de lo que ellos han hecho con Jerusalén. Dice el versículo 6, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que invocan tu nombre. Y el texto sigue en el versículo 12, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. ¿Podemos aceptar como cristianos esta oración de venganza por parte del pueblo de Dios? Como dije en la introducción, ¿no contradice esto las palabras de Jesús que nos llama a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen? Si hacemos una lectura superficial del Salmo, ciertamente vamos a concluir que las Escrituras se contradicen, ¿verdad? El salmista está contradiciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo y esto nos va a llevar a rechazar parte de las Escrituras. Pero porque algún pasaje se nos presente de forma difícil, hermanos, esto nos lleva a rechazar parte de las Escrituras. ¿Alguno de vosotros entiende al 100% la doctrina de la Trinidad? Y no por eso la rechazamos. ¿Alguno de ustedes entiende al 100% lo que vemos en este salmo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Tampoco. ¿Alguno de ustedes entiende al 100% la elección, tu justificación antes de la fundación del mundo? Pero no por eso la rechazamos, ¿verdad? Debemos tener cuidado con hacer lecturas superficiales de las Escrituras porque podemos abrir esta puerta de rechazar la palabra de Dios. No hay nada malo en esta oración, hermanos. Aquí el salmista está mostrando que aunque Jerusalén fue castigado por parte de Dios, aunque Jerusalén fue castigada porque Dios levantó y guió a Babilonia para que destruya Jerusalén a causa de su pecado, los babilonios tenían una responsabilidad delante de Dios. Los babilonios no destruyeron Jerusalén por honrar a Dios, no destruyeron Jerusalén por obedecer a Dios, destruyeron Jerusalén porque querían saquearla y porque querían esclavos. Entonces ellos eran responsables delante de Dios también por este pecado, al igual que los judíos. Y el salmista lo que está haciendo aquí en esta oración es que, Señor, que tu gloria, que tu nombre sea exaltado a través de tu misericordia aplicada con personas que no la merecen, pero que también que tu nombre y tu gloria sea exaltada cuando aplicas tu justicia y tu ira sobre el pecador. En ambos casos, nuestro Dios será glorificado. Cuando aplica misericordia y justicia en Cristo para tú y para mí, que no la merecemos, o cuando aplica su justicia y su santa ira sobre aquellos que deliberadamente deciden rechazar a su Hijo. Pero en ambos casos, su nombre será glorificado. Esta no es la oración de un hombre lleno de odio por sus enemigos. Esta es la oración de un hombre inspirado por el Espíritu de Cristo que lo lleva a clamar por venganza contra aquellos que no han amado ni han honrado a Dios. Esta es la oración del único que puede pedir venganza contra sus enemigos. Esta es la oración del príncipe de paz.
Esta es la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único gran Salvador que puede pedir a Dios Padre venganza por sus enemigos. Porque está establecido en las Escrituras, hermanos, que toda rodilla se doblará delante de Dios, delante de Cristo. Esta es la oración del príncipe de paz que quiere que Dios castigue a sus enemigos que han atribulado a su iglesia, que han perseguido a sus siervos, que han destruido su heredad, porque nosotros somos heredad de Dios, somos pueblo de Dios. Y Pablo, haciendo referencia a esto en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, nos va a hablar acerca de esto. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo, dice Pablo, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El punto importante de esta oración imprecatoria, hermanos, es ver quién está haciendo esta oración. Si la está haciendo un salmista lleno de odio, lleno de deseos de venganza, lleno de deseos de autovindicación, ciertamente no está siendo inspirado por Dios. Pero si está haciendo esta oración el príncipe de paz, el único que es capaz de pedir venganza contra sus enemigos, venganza contra aquellos que atribulan a su iglesia, entonces es palabra de Dios. Él es el príncipe de paz, hermanos. ¿Podemos entonces unirnos a esta oración de venganza? Y antes que respondas a esta pregunta en tu mente, déjame hacerte otra pregunta. Si tú amas verdaderamente a Jesús, si tú amas verdaderamente su evangelio, si has conocido verdaderamente a Dios a través de Cristo, ¿tú deseas que toda rodilla se doble delante de Jesús? Si tu respuesta es que sí, seguramente ya has comprobado que muchos no quieren doblar su rodilla delante de Jesús, ¿verdad? Y si las Escrituras establecen de manera irrefutable que toda rodilla se doblará delante de Jesús, delante de este príncipe de paz, ¿qué pasará con aquellos que no quieren doblar su rodilla delante de Él? ¿Sabes qué hará este príncipe de paz? Les romperá las rodillas para que lo hagan. Y esto puede parecer duro, hermanos, pero esta es la respuesta natural que Dios da al pecado, a la transgresión. Su santidad no puede permanecer callada contra la injusticia y la iniquidad de los hombres. Entonces podemos unirnos a esta oración porque nuestro anhelo ferviente es que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y nuestro anhelo ferviente es que todo hombre y toda mujer doble su rodilla delante de Jesús. Nuestro anhelo ferviente es que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Y solo a través de Cristo y mediante Cristo es que la gloria de Dios es manifestada para hombres mortales como nosotros. Solo en su luz podemos tener acceso a ese Dios que vive en luz inaccesible. Porque toda rodilla, hermanos, y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Dios Padre. Nosotros no estamos llamados a vengarnos de los enemigos de Cristo. Nosotros no estamos llamados a vengarnos de aquellos que martirizan o han martirizado a nuestros hermanos alrededor del mundo. Estamos llamados, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de este príncipe de paz, a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Unirnos a esta oración, hermanos, tampoco nos debe limitar a la hora de compartir el evangelio. Nosotros antes éramos enemigos de Dios. El libro de Efesios nos habla de que Cristo puso paz para con Dios. Y si Él tuvo que poner paz, es porque había guerra y porque éramos enemigos de Dios. Pero Él puso paz para con Dios, reconciliándonos con Dios y haciéndonos arrodillar delante de su gracia. Por tanto, esto debe llevarnos también a buscar evangelizar a los enemigos de Cristo. Esto no debe limitarnos a simplemente a orar, Señor, que toda rodilla se doble delante de ti, sino que tenemos que pasar a la acción de evangelizar a aquellos que abiertamente son enemigos de Cristo. Y así como tuvo misericordia de ti, Él en su soberanía hará conforme a su voluntad. Estamos llamados como creyentes a amar a aquellos
que nos odian, a perdonar a aquellos que nos insultan, a buscar al perdido, para que toda rodilla se doble delante del príncipe de paz. Y para concluir, hermanos, este salmo y esta predicación, dice el versículo 13: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. En esta última parte del salmo, hermanos, vemos el gozo y la esperanza de un pueblo que conoce bien al Dios de las misericordias. No hay duda de que Dios oye la oración de su pueblo. No hay duda de que Dios es grande en misericordia. No hay duda de que la disciplina del Señor, por muy dura que parezca, traerá frutos de alabanza y de esperanza para su pueblo. Matthew Henry, comentando acerca de este verso, dice: cuán glorioso será el día en que, triunfante sobre el pecado y el dolor, la iglesia contemple al adversario desarmado para siempre, mientras la iglesia cantará de siglo en siglo las alabanzas de su gran pastor y obispo, su rey y su Dios. Este pastor y obispo, hermanos, este rey y Dios, querido amigo, sigue trayendo ovejas a su prado. Este príncipe de paz, hoy a través de la predicación de su evangelio, sigue reconciliando a los hombres con Dios. Hoy aún hay esperanza para ser contados como ovejas del prado de Jesús. Hoy aún hay tiempo para ser reconciliado a través del evangelio de Cristo con nuestro Dios. Hoy aún hay tiempo para doblar nuestra rodilla delante del príncipe de paz. Porque si no, ¿qué aguarda a los que, oyendo el evangelio de Cristo, a los que, oyendo que Jesús es el Hijo de Dios, deciden de rechazarle deliberadamente? ¿Qué les aguarda? El pecado debe ser castigado. Nuestro Dios debe ser glorificado a través de su santa y justa ira sobre el pecador. Debe castigar a aquel que transgrede su santa ley. Y el fin para aquellos que rechazan el evangelio de Cristo es muerte. El fin de aquellos que confían en Dios es un final lleno de esperanza, de regocijo y de alabanza. El fin de los que rechazan es destrucción y muerte. Quiero hacerte una pregunta para que pienses en ella toda esta semana. ¿Dónde serás contado tú? ¿Dónde serás contado tú? ¿Como ovejas del prado del Señor o como aquellos que rechazan deliberadamente el evangelio de Cristo y no les espera más que muerte y destrucción eterna? Vamos a orar. Señor, creador del cielo y de la tierra, Padre, yo te doy las gracias porque aún en medio de nuestras debilidades, con nuestras carencias, Señor, tú harás que tu palabra haga lo que tú le has encomendado que haga, Señor. Que a través del poder de tu Espíritu Santo convenza a aquel que no te conoce de pecado y de juicio y pueda proceder al arrepentimiento. Padre, también yo confío que tu palabra haga recapacitar tal vez a tu hijo rebelde, aquel que ha sido cegado por su pecado, aquel que se ha desviado de tu camino, aquel que está siguiendo los deseos de su corazón, Señor. Que tu disciplina, Señor, caiga sobre él. Aunque sea dolorosa, Padre, sabemos que es una disciplina que trae frutos de arrepentimiento y de alabanza hacia ti, Señor. Padre, yo te doy las gracias porque tú eres un Dios rico en misericordia, Señor. Que aunque nosotros seamos infieles, Señor, tú permaneces fiel a tu pacto, a ese pacto a través de Cristo. Que Cristo, a través de su muerte y su resurrección, nos reconcilió contigo, Señor. Y a eso nosotros nos aferramos. A eso nosotros, Señor, nos atenemos, a que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad, Señor. Y te rogamos que tú mires a tu Hijo, tú mires su obra, tú mires su justicia. Y de ahí nos mires a nosotros, pobres pecadores, pero que confiamos en Cristo. Gracias te doy por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.